camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy os invito a poner sobre la mesa esa idea, ese proyecto que tienes en ciernes, que estás cultivando poquito a poco. Vamos a ver si realmente está bien enfocado, no lo está, si hay algún movimiento que debas hacer para que ese proyecto empiece a coger más velocidad, más enfoque, más dirección, para lograr manifestarlo, para lograr que se manifieste de manera próspera y abundante, ¿de acuerdo? Para ello, como siempre, 3 opciones: sombrerito naranja, sombrerito verde, sombrerito de color morado. Cierra los ojos, respira profundo y cuando vuelvas a abrirlos, aquella opción en donde tus ojitos se vayan directos, esa será la tuya. Si te cuesta conectar de inicio o así de manera rápida, siempre puedes pausar el vídeo y darle al play cuando lo hayas logrado. Por otro lado, importante recordarte que son lecturas generales, que no todo tiene que resonar contigo. Quédate con aquello que lo haga, suelta aquello que no lo haga, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, empezamos con la primera opción, sombrerito de color naranja. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito naranja. Vamos a ver cómo está ese proyecto, cómo se enfoca, qué podemos ver a favor, no tan a favor. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fíjate, si hablamos en sí del proyecto, de la idea, de aquello que estás cultivando, es posible que sea un proyecto en donde tú no te sientes demasiado seguro, segura, confiado. Te da cierto miedo el atreverte, el avanzar hacia ese proyecto, hacia esa manifestación o concretar esa idea. Es como que, a pesar de que por lo que veo es algo que tú realmente deseas, es algo que a ti te provoca esa pasión, esas ganas de transitarlo y de, pues eso, ¿no? Como de elaborarlo, ciertamente te inquieta, te da mucho miedo el hecho de que eso no se vaya a concretar o que no vaya a fluir, no vaya a tener esa fluidez o esa prosperidad que tú tanto anhelas, ¿no? Porque al final, cuando uno inicia cualquier tipo de proyecto, lógicamente es para que eso vaya avanzando, aunque sea poquito a poquito, y que tenga una buena acogida y que tenga un buen final, ¿no? Un buen camino. Y de alguna manera le estás como poniendo palitos en las ruedas, porque realmente estás sometida pues a muchísimo agobio, muchísima inquietud, a darle muchas vueltas a la cabeza. Quizás incluso puedan haber personas de tu entorno que, por el hecho de que, voy a poner un ejemplo, hayas tenido que dejar un trabajo fijo o hayas tenido que dejar ciertas comodidades, ¿no? Te empiecen a hablar de qué locura, de cómo te atreves, de fíjate con lo bien que estabas, etcétera, ¿no? Y eso al final pues te ha creado como encerrarte o encerrar a ese proyecto en una burbuja ciertamente de mucha inquietud, de mucho miedo, de mucho agobio. A pesar, como te digo, de que
tú estás muy conectado, muy conectada, tú realmente estás intentando que eso salga a flote, intentando buscar vías, colaboraciones, cada quien que se lo lleve a su terreno personal, ¿ok? Colaboraciones, pero que realmente ese proyecto, la raíz de ese proyecto está como muy anclada en ti. Es algo que realmente a ti, a las personitas que habéis elegido esta opción, es algo que lleváis tiempo anhelando, buscando, estructurando en vuestra cabeza, en vuestros sueños, y que ahora es el momento, os habéis atrevido a empezar a dar los pasos para poder manifestarlo o concretarlo. Para algunas personas que ya hayáis empezado este proceso, probablemente, como os decía, va a necesitar de colaboraciones, de entrar en ciertas cooperaciones laborales, económicas, sea como fuere. Sí que va a necesitar ahí tomar decisiones y darle un plus o buscar ese feedback de otras personas que puedan ayudarte, incluso ya no solo en el proyecto en sí, sino a título personal, que te ayuden a poder desgranar, ¿no?, todos esos miedos que al final probablemente estén como tomando protagonismo a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar acciones. Y cuando decidimos o accionamos desde el miedo, desde el agobio, quizás no acabamos de tomar las decisiones o las acciones más correctas o más beneficiosas para el proyecto en sí, aunque nosotros pensemos que, bueno, que esa prudencia o que quizás el decidir hasta cierto punto por no atreverme a dar más pasos, lo estamos haciendo de manera, pues eso, no prudente, responsable, etcétera. Sobre todo si estamos hablando a nivel laboral, a nivel de empresa, a nivel de un proyecto laboral o de empresa. A veces, sabiendo dónde estás pisando, hay que tomar decisiones arriesgadas o atrevidas más que arriesgadas, ¿no? La innovación, el salirte de lo corriente, probablemente es lo que pueda aumentar el flujo a largo plazo en tu empresa. Cuando uno hace lo que todo el mundo hace, pues es más complicado, ¿no? Hay que tener ese punto que te diferencie, ese punto de excelencia, y eso pasa por atrevernos, eso pasa por no hacer caso a lo que puedan decir, a que te puedan tachar de loco, loca, de soñador, soñadora, ¿no? Al final has de aprender a poner tu pasión, tu llama, tu fuego, esa conexión profunda en tu proyecto personal. Eres alguien que a la vez sabe cómo renacer, cómo darle la vuelta a las cosas, por lo que de alguna forma, en el momento que te sientes, te pares y empieces a reflexionar, empieces a observar aquellos pasos que estás dando o aquellas decisiones que estás tomando y que al final no están acabando dando la respuesta o la solución que tú querías, probablemente vas a tener o tienes la facilidad como para transformar. Creo que eres una persona muy innovadora, muy creativo, que se sale de lo corriente en cuanto a, pues eso, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la originalidad, en cuanto a las ideas. No es como que no haces lo que hace todo el mundo, sino que vas a darle esa vueltecita para de alguna manera innovar, ¿no? Y sacar pues un producto, una idea, algo muy innovador, muy nuevo, muy creativo. Y eso realmente juega a tu favor, porque eso lo que hace es que no te estanques, en que no te compares con otros, en que no pises a otros, que no al contrario, porque probablemente habrán muchos que querrán seguir tus pasos e intentarán pisarte. Pero
cada uno tiene que asumir o ¿cómo te diría yo? Aceptar quién es, y tú lo sabes hacer muy bien. Tú sabes ser muy fiel, muy leal a tu propia pasión, a tu propia esencia, y desde ahí fluyes muy mucho con el cambio, fluyes muy mucho con la transgresión, fluyes muy mucho con dejar atrás pues aquello que no te sirve. Eres alguien que no se aferra tampoco a las cosas, ni a las formas, ni a las creencias, ¿no? Eres poco convencional en ese aspecto, y eso juega mucho a tu favor, porque tienes la facilidad de dejar ir, pues ya sean ideas, ya sean pasos, ya sean decisiones, ya sea producto que en un principio pudieras pensar que sí, pero después resulta que no, o viceversa, que primero pensaste que no por miedo o por tal, y ahora ves que realmente eso es lo que pueda tener más salida o pueda ayudarte a enfocarte más en la dirección que quieres, ¿no? Y como te digo, eso juega muy mucho a tu favor. En cambio te cuesta colaborar. Fíjate que te decía que va a ser importante para este proyecto en sí tener en cuenta las ayudas externas, el poder colaborar, el poder, ¿cómo te diría yo? El poder contar con la ayuda de personas expertas, de personas que quizás hayan transitado, que te puedan contar su experiencia. Yo ya no te digo que colabores a nivel de trabajo en sí, sino que beber de otras maneras de ver, de pensar, de hacer, de otras, ¿qué te diré yo? Imagínate que eres una diseñadora de modas, ¿no? Un diseñador de modas, y tú conoces pues ciertas telas, y si conoces ciertos patrones como muy de aquí, ¿no? Muy occidentalizados. Bien, pues a lo mejor, yo qué sé, te convendría irte de viaje a un país oriental y observar telas y observar diseños nuevos, como para que tomar ideas, ¿no? Me refiero a eso, ya no solo a la colaboración in situ, sino a ese beber de otras maneras, de otras visiones, de otras acciones para nutrirte. Fíjate cómo en la carta esas manos entrelazadas es como yo te doy, tú me das, ¿no? Es como un vamos a trabajar en conjunto, a cooperar para beneficiarnos todos. Y eso es lo que tú o a ti te cuesta un poquito, ¿no? Quizás no te apetece delegar, o quizás no te apetece confiar en otras personas porque ya has tenido ciertas experiencias negativas en ello, o porque eres una persona a quien le gusta que todo fluya a su manera y te cuesta aceptar ideas de otros, ¿no? O maneras de otros. Deberías empezar a abrirte a salir de esa zona o de ese círculo tan cerrado, y empezar a ver que posibles soluciones fuera de este círculo te esperan, porque de otra manera nos quedamos como muy encerrados, y eso es lo que no nos conviene. Fíjate que lo mismo que te decía aquí, que eres alguien innovador, transgresor, en cuanto a la colaboración, a la cooperación con otras personas, eres como mucho más impermeable, ¿no? Es topa a mí. No quiero que nadie venga a darme sus ideas, no quiero confiar en nadie, no quiero que tal. Bien, cuidado con eso, porque eso es lo que quizás pueda hacer que ese proyecto no fluya. Quizás eso es lo que te está aportando ese miedo, ¿no? El hecho de expandirte, el hecho de abrirte, de confiar en nuevas personas, en nuevas maneras, y eso es lo que no está dejando que ese proyecto se manifieste, se concrete de la manera que a ti te gustaría. Fíjate que tenemos al mundo como
como carta consejo, como carta de cuál es ese siguiente paso. Fíjate que el mundo nos habla de ese salir de tu zona de confort, de que es cierto que tú estás muy cómodo, muy cómoda haciéndolo de siempre, a tu manera, con tu originalidad, con tu creatividad, siendo transgresor junto con tu pasión, pero te cuesta salir de ahí y ver otras formas. Te invitan a eso, a salir de esa zona de confort, a abrir los brazos, a ver otras formas, a creer en ti, a que te des cuenta de que a pesar de tus miedos eres capaz de gestionar, de solucionar, de decidir, de accionar aquello que cada momento se precise, a la vez que también es una invitación. Fíjate que lo ponía como ejemplo, pero oye, cada quien, repito, que se lo lleve a su terreno. Si ese proyecto necesita beber de otras culturas o necesita que te desplaces a otros lugares para comprar pues materia prima, lo que sea, es una invitación a que lo hagas, a que bebas de otros lugares para inyectarle ese plus a tu propio proyecto. Así que sombrerito de color naranja, un proyecto bien enfocado, con muchísima pasión, con una capacidad tremenda de adaptación y de transgresión, pero eso sí, te piden soltar miedos, sobre todo a nivel cooperativo con otras personas, y a salir de tu zona de confort para abrazar nuevas visiones, nuevas maneras, nuevas actitudes al final. Así que ya lo sabes. Gracias por acompañarme. Te recuerdo que puedes dejar tu like, puedes activar la campanita, suscribirte, comentar, compartir y todas esas cosas que os digo siempre. Paso a la segunda opción. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas, que habéis elegido el sombrerito de color verde. Como siempre os digo, recordad cerrar los ojos y conectar con este espacio. Y vamos a ver ese proyecto, esa idea, cómo está manifestada, cómo está concretada, cómo fluyen las energías a favor, no tan a favor, y qué podemos hacer para que eso evolucione de manera positiva para nosotros. Vamos a dejarla aquí. Wow, está potente esta lectura, ¿eh? Está muy potente. Bien, pues aquí tendríamos un proyecto, una idea tremendamente creativa, pero que me da la sensación de que aún no la hemos puesto en marcha. Es como que aún está gestándose, ¿no? Es como que aún le estás dando vueltecitas, matizando los detalles que tú consideras que pueden ser más convenientes o no. Tienes un foco, tienes el apoyo, tienes las cosas como muy claras. Es un proyecto que te hace especialmente ilusión, quizás para algunas o para algunos va enfocado mucho en el mundo de la belleza, en el mundo de engalanar, ¿no? De alguna forma, ya sea cosmética, sea ropa, sea peluquería, ¿no? Es como algo relacionado. Me da la sensación que para muchos de vosotros es una idea enfocada, o un proyecto enfocado a embellecer,
de una u otra forma es embellecer al otro, ¿no? Y como te decía, es un proyecto que aún no está acabado de concretar, que aún le estás dando vueltas a cómo lo podemos acabar de vestir, ¿no? Acabar de adornar para mostrarlo al mundo. Fíjate además que tú tienes una energía como muy posicionada, lo tienes muy claro, tienes el apoyo, tienes la economía para poner este proyecto en marcha, y si no la tienes vas a recibir esa ayuda como para poder concretar, poder detallar ese proyecto, poder manifestarlo y materializarlo. Además creo que lo estás mimando, lo estás como cuidando muy mucho, ¿no? Cuidado con eso, porque está muy bien, está maravilloso el ser tan protector, el ser tan cuidador, el ser tan respetuoso con los detalles, con todo aquello que tengamos que hacer, etc. Pero corremos el riesgo de que si nos pasamos de frenada en esa protección, ese proyecto no acabe de darle luz, no se le acabe de dar luz verde nunca, porque siempre vamos a encontrar algo que mejorar, siempre vamos a encontrar algo que arreglar, siempre vamos a querer una idea nueva que le acabe de dar un enfoque nuevo, etc. Y ahí entramos en una rueda constante que de alguna forma no nos va a dejar que se acabe concretando cuando nosotros queremos, ¿no? Es un proyecto que tiene un muy buen enfoque, un proyecto que tiene una base como muy sólida. Fíjate que tenemos a la emperatriz y tenemos al rey de oros, con lo cual es un tándem perfecto, porque hay la intuición, hay el saber hacer, hay el poder de decisión, de creación, de absolutamente todo, por lo que en sí, en principio, este proyecto no tendría que haber ningún tipo de obstáculo o problema para poder manifestarlo, concretarlo como nosotros podemos desear. Pero fíjate que además me resulta muy curioso esta paradoja, ¿no? Tenemos las energías a favor con un 6 de espadas, pero tenemos la energía en contra con una torre, un arcano mayor. Además son dos cartas que nos hablan de cambios, ¿no? Desde una perspectiva distinta, cierto es, pero fíjate que el peso de la energía se la lleva la torre, que la tenemos en el lugar como más complicado, más difícil o menos favorable. Por lo que os puedo decir que a favor es cierto que podemos tenéis la capacidad de alejaros, de dejar atrás pues ciertas ideas que quizás consideráis que no son válidas, pero que de dentro de esas ideas sois capaces de llevaros esa semilla para poder plantarla o más adelante o en otro lugar, ¿no? Es como que tenéis la capacidad de sacar lo positivo dentro de lo negativo. Tenéis la capacidad de alejaros, de reflexionar desde la distancia para buscar soluciones, es decir, extraeros del problema, visionar la situación, el problema desde otra perspectiva, como para encontrar la solución, encontrar la respuesta o encontrar ese punto negativo para que esa idea pues fluya como a vosotros realmente necesitáis en el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que tenemos a la torre en contra o menos favorable, una torre que nos habla de esas estructuras y de esas creencias. Fíjate que, como te decía, aquí hay una energía muy poderosa, muy aposentada. Tenemos al rey de oros representándote a ti. Rey de oros es como muy conservador, está muy puesto, ¿no? Es como esa energía poderosa, empoderada, pero cómoda en sus ideas,
bastante fija en sus creencias, y eso es quizás lo que no te está permitiendo que ese proyecto se coja ese lado como más creativo. Quizás necesitas cambiar ciertas estructuras, en este caso mentales, abrirte más a la energía del proyecto. Como te decía al principio, me vibra, no sé el por qué, que la mayoría o muchos de los que hayáis elegido esta opción enfocada al mundo laboral es un proyecto como muy de embellecer, ¿no? Pero claro, el embellecer, si hablamos de peluquería, si hablamos de cosmética, si hablamos de moda, en cualquier aspecto, necesita de creatividad, necesita de innovación, necesita de salirse de la norma, ¿no? Salirse de lo rutinario, de lo convencional, y ofrecer al mercado pues cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? Que tú estás vibrando en una energía del Rey de Oros, que es como muy conservadora, muy de pisar los pies en el suelo, como que le cuesta esa innovación, como que le cuesta ese salirse de lo convencional y de lo conocido, ¿no? Y eso es lo que probablemente no acabas de encontrar para que ese proyecto se manifieste o se concrete, porque estás vibrando en una energía muy conservadora, y este proyecto te pide que rompas estructuras, que te salgas de lo convencional, que te salgas de lo común, que te abras a nuevas perspectivas, a que rompas con esas estructuras tan fijas, tan marcadas, de que esto tiene que ser cuadrado, de color verde, con filos dorados, etcétera, sino que te dejes llevar por la innovación, por otras maneras de ver, de enfocar, de transitar por ese mundo laboral o empresarial, ¿no? Es un llamado a eso, a que rompas con tus estructuras fijas, a que dejes entrar un poco de aire, a que le pongas un poco de emocionalidad y un poco de creatividad a este proyecto, y a que seas rompedor, a que seas transgresor, a que te atrevas a salir de tu zona de confort, para que todo fluya. Y que está bien, fíjate, llevándonos la energía a ambas, está bien. No es que tus ideas, no es que tus formas sean erróneas, sino que quizás son demasiado fijas, quizás son demasiado inamovibles, y eso es lo que está haciendo que no seas capaz de ver aquello que necesitas ver. Por otro lado, esa parte positiva te está diciendo: de tus ideas, llévate esa semilla, llévate una parte, porque es buena, está direccionada, es correcta, pero vuela, abre las alas y vuela. Aquello que ya no te sirva, ya no te puede cobijar. Tú tienes la capacidad de abrir las alas e irte a un lugar, a una decisión, a una acción mucho más conveniente para ti, para tu proyecto, llevándote esa base, esa raíz que tienes, porque sin duda la tienes, pero que quizás no la estás matizando como deberías, ¿sí? Fíjate que en la carta de consejo, la carta de qué debemos hacer, qué siguientes pasos podemos hacer, ¿no? Y tenemos a un 4 de oros. Ciertamente el 4 de oros también nos habla de esa seguridad. Pero en esta carta, fíjate cómo tenemos a una boca abierta que se está comiendo el mundo, y reza la palabra consumo, ¿no? Al final uno tiene que adecuarse a aquello que las personas o los futuros clientes o futuras colaboraciones puedan necesitar, por lo que debes comerte el mundo e intentar, dentro de tu esencia, ojo, sin perder tu esencia,
sin perder tu foco, sin perder la raíz de tu proyecto, intentar ofrecer aquello que también quieran los demás, ¿no? Es como buscar un equilibrio. Sé que es muy complicado, ojo, pero es buscar ese equilibrio entre la esencia de tu proyecto, la esencia de tu persona y lo que realmente otras energías puedan estar demandando. Y fluir desde ese lugar, desde esa seguridad de que estás planteando, que tienes gestionado ese proyecto vibrando en consonancia con tu esencia y con lo que te piden. Y desde esa estabilidad, desde esa seguridad, desde ese confort, podrás activar, manifestar ese proyecto como a ti te gusta. Pero recuerda que debes flexibilizar, romper con ciertas estructuras y abrirte un poco al mundo, abrirte al flujo que te mueve, ¿no? El flujo que se mueve a tu alrededor, a esa energía que le va a insuflar esa energía a tu proyecto, porque al final, más allá de que, evidentemente, repito, tiene que tener tu esencia y que tú vibres en consonancia con lo que estés haciendo, eso también tiene que llegar a los demás. Por lo que se te pide que busques ese equilibrio, que no te centres solo en tu estructura, sino que busques la manera de llegar a otros lugares siendo tú con tu esencia, ¿sí? Pues hasta aquí tu opción sombrerito de color verde. Espero haberte ayudado. Si es así, recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte, comentar, compartir y todas esas cosas que os digo siempre. Pasamos a la última opción. Bien, pues brujitos y brujitas que habéis elegido la opción del sombrerito de color morado, vamos a ver cómo fluye ese proyecto, cómo fluye esa idea y cómo podemos ayudar a que eso fluya hacia el lugar donde nosotros queremos, deseamos. Vamos a ver. Bueno, pues fíjate, aquí tenemos una opción que no sé yo si sí. Creo que este proyecto aún necesita muchísima reflexión, muchísimo matiz, mucho de elaborar, de ver, de informarnos, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, tenemos aún 2 de espadas, un proyecto que aún no estamos acabando de ver claro, un proyecto que aún debemos observar con detenimiento. Quizás lo queremos enfocar, quizás tenemos 2 caminos, 2 enfoques, 2 maneras de hacerlo. Y nos está diciendo que aún no es el momento de materializarse. No es como que está muy en la mente aún. No está acabado de concretar, no está acabado de tener las ideas, las cosas de manera clara. Que necesita de mucho estudio, necesita que mires dentro también. Mira dentro. ¿Realmente esta idea, este proyecto es lo que tú quieres? ¿Realmente es lo que tú necesitas? ¿O es un voy a probar a hacer esto? Es necesario que transites, que te preguntes, que reflexiones, te hagas esas preguntas. Está muy bien querer avanzar, querer probar, atrevernos,
pero realmente quizás sería interesante que enfocaras esa energía en algo que te haga vibrar por dentro y no en una simple prueba de voy a ver qué pasa. Es importante que veas o que te pares a reflexionar ese punto. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, a ti te representa el 7 de copas, una carta que viene siendo la carta de los deseos. Aquí hay muchas cosas que deseo, pero nada concreto. Tengo muchas ideas, tengo muchas ilusiones. Tengo un mundo fantástico en mi cabeza de lo haré así, lo haré así, esto será de esta manera, esto será de lo otro, pero aún no hay nada concreto, no hay nada fiable, no hay nada con base, no hay nada que tenga raíz. Creo que es un momento, sombrerito de color morado, para que te pares y empieces a priorizar, empieces a observar todas esas ideas y empieces a priorizar cuáles sí, cuáles no, o si todas son sí, en qué escala tenemos que accionarlas para que ese proyecto acabe cogiendo forma o acabe cogiendo la forma que queremos, ¿no? Porque si pretendes hacerlo todo a la vez, te vas a embarullar, te vas a agobiar, no vas a saber qué accionar, qué gestionar. Quizás accionas una cosa que necesita de la gestión de otra. Por tanto, debes empezar a poner orden a esos deseos, empezar a priorizar esas ideas para concretar la forma, para darle esa dirección, para darle esa forma en el mundo concreto, en el mundo de lo físico, ¿no? Creo que las personitas que habéis elegido esta opción, aún es un proyecto que anda en vuestra cabeza, que anda dándole forma a vuestra mente, que aún no habéis dado los pasos para materializarlo en el mundo concreto, pero sí que es cierto que necesita concreción también en vuestra mente. Os estáis dejando llevar por los deseos, por las ideas que a uno le han ido bien, por la idea que al otro le ha ido bien, por lo que el otro le dice que te dice que le gusta, por lo que al vecino del punto te dice, ay, pues podrías incorporar esto, ¿no? Y es como que estás haciendo una lista de deseos en tu cabeza sin darle forma. Es momento de empezar a darle forma, porque fíjate, tenemos al 8 de bastos en esa energía más favorable hacia el proyecto. Una carta que nos habla de autoconfianza, nos habla de rapidez, nos habla de caminos que se abren, que pueden germinar en distintos lugares, ¿no? Es como que tienes la capacidad de plantar muchas semillas a la vez y de hacerlo además de manera pasional, con mucha seguridad, con mucha confianza, con transitando ¿cómo te diría yo? Esa verdad personal, al final ese criterio personal a la hora de implantar esas ideas. Pero ¿qué pasa? En contra tenemos al caballo de bastos, por lo que nos falta la dirección, nos falta el atinar, nos falta el intencionar. Quizás podemos tener muchas ideas, muchos caminos que queremos recorrer, pero al final nos quedamos al principio del camino mirando hacia dónde tengo que ir, ¿no? Al final te lo decía un poco aquí con este 7 de copas. Tengo muchos deseos, a cada deseo le inyecto esa energía, porque además tienes una energía desbordante, tienes muchísima pasión, te implicas en aquello que haces, le pones todas tus ganas, le pones todo tu fuego, pero quizás quieres abarcar tantísimo que deseas tantas cosas a la vez, hay tantas cosas que te hacen ilusión o hay tantas cosas que te parecen buena idea,
que quizás toda esa pasión se acaba perdiendo por el camino. Y iniciamos con muchas ganas, pero acabamos no poniéndole la intención. No acabamos de ponerle esa dedicación, esa perseverancia, esas ganas, porque como tengo más caminos que recorrer, pues, oye, si este no me funciona, me voy al otro. Y si ese otro, me voy al otro. Y al final andamos por 500 caminos, pero no le ponemos la energía, la dirección y el foco al que realmente nos va a llevar a conseguir que eso funcione como debería. Probablemente, y me da la sensación que no solamente en el proyecto, las personitas que habéis elegido esta opción, es posible que en distintas áreas de vuestra vida forme parte de vuestra personalidad, vamos a llamarlo así, el hecho de querer muchas cosas, de querer probar muchas cosas y no acabar de enfocarnos en ninguna en concreto. Es momento, sombrerito morado, de empezar a reflexionar, de pararte y, como te decía al principio, hacer una lista de prioridades. Haz una lista de deseos y una de prioridades. Y empieza a ponerlos de acuerdo la una con la otra. No quieras obtener todos tus deseos a la vez, sino si tengo una idea o quiero concretar un proyecto, me siento y ese proyecto que me pide, ¿qué necesita de primeras, no? Y empezar a hacer esa lista de prioridades para que se vayan poniendo de acuerdo en consonancia con los deseos. Porque si no, pasa lo que pasa, que tenemos a ese caballero de bastos que va muy rápido, va muy veloz hacia una meta, pero que no tiene una dirección concreta y que se mueve por impulsos y que no tiene una perseverancia, no tiene una diana en donde marcar la rosa, sino que al aire, voy a probar esto y no me funciona, bueno, pues voy a probar lo otro, uy, tampoco me funciona. Cuidado con eso, porque al final ese desgaste energético, ese desgaste de ir un poco a salto de mata, ¿no? Vamos a decirlo así, lo que puede provocar en ti es que desistas de crear algo que podrías perfectamente crear, porque tienes la imaginación, tienes la creatividad, tienes la pasión necesarias para poder materializar aquello que quieres, pero te falta esa dirección, te falta el poner los pies en el suelo, empezar por el inicio. A ti no se te ocurriría nunca, supongo y espero, construir una casa por el tejado, ¿no? Porque sería imposible. Necesitas de una base, necesitas de una estructura, necesitas de unas paredes, necesitas de unos pisos para acabar poniendo ese techo, ¿no? Y esto, tu proyecto, tu idea, pasa por el mismo proceso. Necesitamos una base, construir una base sólida para a partir de ahí empezar a construir esas paredes, para empezar a construir esa estructura y acabar poniéndole el tejado al proyecto, empezar a concretarlo, a materializarlo para que vaya en la dirección que nosotros queremos. Y de hecho el tarot, como carta final, como carta consejo o como carta de tu siguiente paso, viene de la mano del colgado. Una carta que te dice, para, reflexiona, piensa bien, qué ideas son las convenientes, qué ideas no son las convenientes, toma las decisiones que debas de tomar, pero desde esa reflexión, desde ese pararme, desde ese observar por dónde tengo que ir y no desde la impulsividad ni desde la duda, sino desde el tener, como te digo, los pies bien aposentados en el suelo y empezar a concretar
desde esas prioridades que te decía al principio. ¿De acuerdo? Pues espero haberte ayudado, sombrerito de color morado. Si es así, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo siempre, ¿de acuerdo? Y ahora sí, cerramos este interactivo. Gracias por acompañarme un día más. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir, comentar, activar la campanita por aquí y sobre todo dejar vuestro dedito arriba, vuestro like, porque así ayudáis al canal a extender el trabajo y a que otras personas pues puedan conocer ese trabajo. Quiero recordaros también que Un Café con Sentidos, el podcast, ha cogido vida propia, que ha cogido un camino independiente de Padma Tarot, así que estáis invitados a suscribiros también en ese canal, en el podcast, para no perderos nada. Y ahora sí, que todo lo bueno te persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre. Namaste. Padma Tarot, el camino hacia